Han pasado ya varios veranos llenos de rumores futbolísticos dignos de telenovela brasileña, pero este verano de 2025 podría convertirse en el escenario de un regreso que levanta más emoción que un gol de penalti en el Camp Nou en el minuto 90. Alejandro Grimaldo, el lateral zurdo valenciano formado en la Masía, se postula como el comodín que faltaba en el Barça de Hansi Flick. A sus 29 años aún encaja en ese molde de jugador en plena madurez que tanto valoran en Cataluña, algo así como ese vecino que se sabe lo justo de todo, accesible, persistente y un poco cotilla, pero útil para todo. Desde hace semanas los portavoces deportivos, webs especializadas y hasta tertulianos con nociones de álgebra financiera coinciden. Flick ha elevado el nombre de Grimaldo a prioridad estratégica. Flick ve el fichaje de Grimaldo como una prioridad, porque entiende que, aunque Valde sea titular indiscutible, necesita un recambio real que no genere caos si surgen lesiones o bajones físicos de su principal lateral izquierdo. Es decir, nadie quiere revivir el susto que ocasionó depender solo de Gerard Martín en momentos decisivos. La situación contractual de Grimaldo es un chollo que casi parece de oferta de supermercado en Black Friday, entre 15 y 18 millones de euros por su cláusula de rescisión, mientras su valor real roza los 40 millones. Si esto no se parece a pescar con red pesca milagro, poco le falta. En el Barça están tan animados con lo económico de la operación que ya se habla internamente de poner fecha para activar la cláusula antes de que suba a precio completo. Del lado del jugador, el guión está preparado para una vuelta emocional. Grimaldo no solo quiere regresar al Barça, lo ha declarado públicamente en varias ocasiones, llegando a afirmar que su sueño es jugar allí y que no ficharía por el Real Madrid ni siquiera si fuera gratis, por fidelidad al club que le formó. Cuando alguien recuerda esas palabras mientras mira de reojo su tasa de rendimiento en la Bundesliga, 12 asistencias y 4 goles esta temporada, todo empieza a cuadrar. Sin embargo, los planes no estarían completos sin un ajuste fino de plantilla. El desembarco de Grimaldo no se entiende sin la potencial salida de Gerard Martín, quien pese a haber cumplido, no ofrece el mismo nivel de garantías que el técnico alemán exige. Así que, aunque Gerard no es villano en esta historia, parece que su destino podría derivar en una venta fructífera, se habla de unos 20 millones, para desbloquear espacio salarial y números que encajen en la planificación económica culé. La directiva, encabezada por Deco y bajo la mirada controladora del presidente Laporta, sigue cuadrando paquetes, posibles salidas y entradas urgentes. El fichaje de Marcus Rashford fue la primera pincelada ofensiva del mercado presentado por Flick y Deco, una cesión con opción de compra por unos 30-35 millones, que se cerró tras descartarse a Nico Williams y Luis Díaz por razones financieras. Mientras tanto, Grimaldo aparece como esa jugada complementaria, menos explosiva visualmente, pero más sensata y con mejor relación coste-beneficio. Desde otro ángulo, algunos expertos puntualizan que el Barça contempló previamente otros laterales, como Denzel Dumfries, pero su incorporación no era prioritaria y era inviable sin otra salida previa. Es aquí donde Grimaldo se diferencia, conoce el club, lo respeta y cabe en el presupuesto previsto. Para Flick, es más una elección de sentido común que de sensacionalismo mediático. El entorno de Flick lo deja claro, necesita profundizar la plantilla. Flick está reconstruyendo el Barça con ese sistema casi militar de competencia en cada posición. Si alguien se lesiona, no se improvisa, se rota sin baja calidad. Grimaldo encajaría sin rama ni salto mortal en ese esquema. Pero, ¿cómo encajar todo con un club que tiene restricciones económicas importantes? Pues una forma sería compensar la salida de Gerard y quizá alguna otra ficha cotizada. También se valora que Grimaldo estaría dispuesto a un salario menor del que percibe en Alemania. Podría rondar los 4,5 millones brutos anuales, con variables, es decir, dentro del rango asumible en la estructura salarial actual del club. Eso convierte al fichaje no solo en barato, sino en elegante, cubre plaza, aporta experiencia, ayuda con las rotaciones y no rompe deberes contables. También hay un componente emocional y cultural no menor, el regreso de un canterano, la historia de alguien que dejó el club hace años para triunfar en el Benfica y luego en Alemania, y vuelve con madurez, sin ínfulas, pero con hambre de triunfo. Igual que el vecino que se fue por trabajo y vuelve a casa con 2 hijos y una hipoteca, pero también con experiencia y puntos de mira más amplios. Grimaldo encarna ese perfil deseable, ADN Barça, profesional experimentado, y plantilla reforzada sin excentricidades. No faltan las voces críticas, especialmente entre aficionados y foros online. Algunos sostienen que Valde es la futura estrella incuestionable y no hay caso para traer a alguien como Grimaldo, que podría frenar su progresión. También alegan que Gerard Martín ha servido como recambio aceptable y que la Masía promete con Alex Valle o Jofre Torrents, quienes tienen todo el futuro por delante. Además, sale el debate defensivo.
dicen que Grimaldo no defiende tan bien y necesita un sistema con 3 centrales, cosa que en el Barça no siempre se aplica. Aunque ojo, muchas de esas opiniones datan de antes de que ficha esté cerca de cerrarse. Ahora que Flick lo quiere, todos esos escenarios se negocian con variables en bolsillo. Pero, en toda historia de fichajes, hay que recordar que quienes toman decisiones manejan datos que rara vez se filtran con exactitud. Esas cláusulas de rescisión, esas conversaciones con agentes, esos informes técnicos, todo cabe en fichajes de coste moderado, si llega alguna salida grande, y si se cumplen los plazos, en este caso entregar dinero antes del 31 de julio para no perder la cláusula preferencial. Y mientras tanto, Hansi Flick despliega su gira asiática con la plantilla casi cerrada, Van Rashford y otros fichajes, pero el lateral sigue en el aire. Si Grimaldo se firma antes de empezar esa gira, Kobe, Seúl, Daegu entre el 27 de julio y el 4 de agosto, podría unirse desde el principio como parte del grupo, adaptándose al estilo entrenado por Flick desde la pretemporada. Si se demora más, el fichaje podría hacerse después, aunque con menor impacto inmediato. A modo de resumen extrasutil, no porque me gusten los resúmenes, sino porque ayuda a entender en frío lo que se cocina. Flick quiere profundidad real en lateral izquierdo porque teme imprevistos en plena temporada. Grimaldo reúne experiencia internacional, su ADN culé, cláusula baja, predisposición a volver, salario asumible. Gerard Martín sería el candidato a salir a cambio de dar espacio. La directiva acepta el fichaje si económicamente encaja y libera masa con algunas salidas. La operación, combinada con fichajes ofensivos como Rashford, hace sentido dentro del plan estival de reconquista seria del Barça. No es una compra glamorosa, no habrá banderas, ni entrega de camiseta al día siguiente, ni foto con la puerta 10 del Camp Nou. Pero si Flick logra que Grimaldo llegue y rinda desde el primer día, este podría ser el fichaje más efectivo del verano, económico, limpio, tácticamente útil y con narrativa emocional. Eso, en tiempos de mercados inflados y placas acústicas mediáticas desesperadas por titulares, tiene más mérito que un fichaje para Instagram. Y si todo va según lo planeado, Grimaldo llega, se sienta al lado de Balde en el banquillo, comparten risas de rivalidad sana, rotan sin ruptura, y a final de temporada alguien dice en la prensa, qué importante fue esa rotación. Nadie recordará quién es el fichaje de centrocampista que costó 80 millones, pero el lateral silencioso que cumplió en la Champions sí que se apellida Grimaldo. Un detalle final para los amantes del fútbol romántico, este no sería solo un fichaje, sería un reencuentro de un canterano con su casa. Y mientras haya gente que sueña de pequeño en llegar a la élite del Barça, fichajes como este tienen un sabor especial. Además, el vecino que se fue y regresa suele traer buenos ingresos, porque vuelve con experiencia, con forma, y sobre todo, con ganas de callar bocas y encajar claves tácticas. De pronto, uno entiende que lo que parecía rumor de verano se puede convertir en pieza clave de un nuevo proyecto serio. En conclusión, Flick ha metido en su pizarra una pieza que encaja mucho mejor de lo que parece. Un lateral zurdo curtido, conocedor del estilo blaugrana, barato, respetuoso y listo para competir sin montar escándalos. Un jugador que, desde lo discreto, puede marcar el pulso en la retaguardia, traer firmeza y al mismo tiempo sumarse al ataque cuando toque. Si todo sale como ahora se apuntala, Grimaldo al Barça por 15, 18 millones, con salida de Gerard Martín y contrato de 3 más 1 años por unos 4, 5 millones brutos anuales, dentro de un plan económico controlado. Ese sería un fichaje sensato, sin ruido, pero con ganancias en el campo y en la planificación de plantilla. Ideal para un técnico que busca competir sin hacer piruetas contables. Y así transcurre la historia veraniega, no dirigida por cámaras, no anunciada con fuegos artificiales, pero con mucho potencial para ser protagonista silenciosa del nuevo ciclo azulgrana. Debido a que el rumor tiene base, datos firmes y respaldo técnico, el rumor se nutre de consistencia. Y si Grimaldo llega, habrá un buen chiste en el vestuario. Dicen que vuelves para descansar a Balde, pero en realidad vienes a mandarnos mensajes con centros brillantes. Flick aprieta el cronómetro. El Camp Nou espera. Grimaldo ya está en línea de salida. Flick aprieta el cronómetro. El Camp Nou espera. Grimaldo ya está en línea de salida, y en esa línea hay mucho más que un mero jugador dispuesto a rellenar una plantilla. Dentro del cuerpo técnico se habla de su perfil casi obsesivo con la táctica. En Alemania, donde las rutinas de trabajo son tan rígidas como los horarios de los trenes, Grimaldo se ganó la fama de estudiar al milímetro a sus rivales. Hay historias que cuentan cómo, en vísperas de partidos importantes, pasaba horas viendo vídeos de los extremos contrarios, tomando notas casi como un estudiante que se prepara para un examen final. Esa disciplina, que en Lisboa ya había mostrado,
encaja con el gusto meticuloso de Flick, un entrenador que, según dicen sus propios ayudantes, se pone nervioso si la pizarra no está alineada con la mesa. Por supuesto, el interés por Grimaldo no se limita a la simple capacidad defensiva. Su perfil ofensivo lo convierte en un recurso doblemente valioso. En las últimas temporadas ha perfeccionado su golpeo a balón parado, convirtiéndose en una amenaza constante en córners y faltas laterales. En la Bundesliga se le vio marcar goles directos de libre directo con una precisión casi quirúrgica, algo que no pasó desapercibido en la Secretaría Técnica del Barça, donde llevan tiempo buscando más variantes en acciones a balón parado. Balde, rápido y explosivo, tiene otras virtudes, pero no esa capacidad de ejecutar un centro medido con la serenidad de un relojero. Flick imagina a Grimaldo ejecutando ese tipo de acciones en partidos atascados, donde la diferencia entre sumar 1 o 3 puntos se decide en un detalle. Dentro del vestuario, algunos jugadores ya comentan en privado la posibilidad de compartir banda con él. Se rumorea que Rapina, siempre necesitado de socios que le doblen por fuera, está particularmente ilusionado. La idea de tener a un lateral capaz de proyectarse, medir el centro y a la vez sostener la línea defensiva le abre nuevas perspectivas. Incluso Lewandowski, delantero acostumbrado a vivir de buenos centros, podría encontrar en Grimaldo un aliado inesperado. Se cuentan anécdotas de la Bundesliga en las que el lateral zurdo colgaba balones tan precisos que sus delanteros bromeaban diciendo que solo había que cerrar los ojos y poner la cabeza. A nivel personal, Grimaldo carga con la etiqueta de hijo pródigo, que siempre vuelve, una narrativa que a la afición culé le resulta entrañable. Los más veteranos recuerdan cuando, siendo apenas un adolescente, subió al filial y empezó a destacar como uno de los laterales con más proyección de la Masía. Su salida al Benfica fue vista en aquel momento como un paso lógico, obligado por la necesidad de minutos y la competencia feroz en el primer equipo. Años después, con una carrera consolidada y títulos en Portugal y Alemania, la vuelta se percibe como una especie de círculo que se cierra, una oportunidad para demostrar que el talento forjado en casa puede volver con intereses multiplicados. Flick, en sus conversaciones internas, insiste en la importancia psicológica de este fichaje. No es solo un refuerzo táctico, es también un mensaje. Traer de vuelta a un jugador formado en la Masía, que ha triunfado fuera y regresa en plena madurez, envía una señal clara a la cantera: salir para crecer no significa renunciar al sueño culé. Además, supone reforzar la idea de un Barça que, sin presupuestos desorbitados, puede armar un equipo competitivo fichando con inteligencia. No es un bombazo mediático, pero sí un movimiento que refuerza la identidad deportiva del club. En cuanto al encaje con Balde, Flick no ve un conflicto sino una oportunidad. Necesitamos competencia sana, habría dicho en una reunión con Deco y Laporta. Balde seguirá siendo el lateral titular, pero tener a Grimaldo en el banquillo eleva automáticamente el nivel de la posición. Cada entrenamiento será una pugna por la titularidad, y eso, desde el punto de vista del técnico, solo puede beneficiar al equipo. Además, en partidos donde se requiera experiencia y temple, por ejemplo, fases decisivas de la Champions, Flick podría recurrir al valenciano para gestionar momentos de máxima tensión. En ese sentido, el fichaje no es un cuestionamiento a Balde, sino una forma de blindar la banda izquierda contra cualquier eventualidad. Los departamentos de análisis físico también han aportado su granito de arena. Grimaldo, pese a rozar los 30 años, mantiene registros atléticos notables. Su velocidad punta ha descendido ligeramente respecto a su etapa en Benfica, pero su resistencia y capacidad para mantener la intensidad durante 90 minutos siguen siendo sobresalientes. Además, su historial de lesiones recientes es limpio, un factor crucial para un Barça que en las últimas temporadas ha sufrido más de la cuenta con los problemas físicos de sus laterales. En el plano financiero, la operación sigue siendo tan atractiva que algunos directivos han bromeado con la idea de que es demasiado buena para ser verdad. Una cláusula de entre 15 y 18 millones por un jugador de su nivel y experiencia es un lujo en un mercado inflado, donde laterales menos contrastados alcanzan cifras mucho más elevadas. El salario, ajustado y con variables, encaja dentro de la nueva política salarial del club, pensada para evitar desequilibrios internos y nuevas tensiones con el límite impuesto por la liga. La prensa, mientras tanto, alimenta la expectación. Cada entrenamiento del Bayer Leverkusen, su actual equipo, es analizado al detalle, y cualquier gesto, desde un saludo prolongado con un compañero hasta un gesto vago de cansancio, se interpreta como una pista de su inminente salida. Las redes sociales amplifican cada rumor, y no faltan los usuarios que, entre memes y montajes fotográficos, ya imaginan a Grimaldo posando con la camiseta blaugrana. Él, por su parte, mantiene la discreción, limitándose a declaraciones neutras en las que insiste en estar centrado en su club actual, aunque sin cerrar la puerta a un regreso que, para muchos, parece inevitable.
Y mientras los focos se centran en lo que ocurre sobre el césped, en los despachos del Barça continúan las conversaciones. Deco, encargado de la planificación deportiva, habla casi a diario con el entorno del jugador, afinando detalles contractuales y estableciendo plazos. Laporta, por su parte, se muestra cauto, sabe que las operaciones, por sencillas que parezcan, pueden complicarse a última hora. Pero incluso él reconoce que, de todas las negociaciones abiertas, esta es la que más cerca está de cerrarse sin sobresaltos. Deco, mientras se sumerge en esas conversaciones casi diarias, no deja de sopesar cada matiz que rodea la operación. En su despacho, plagado de gráficos de rendimiento y diagramas de las plantillas rivales, tiene una carpeta reservada exclusivamente para Grimaldo. Dentro, no solo figuran datos habituales como estadísticas ofensivas y defensivas, sino también informes psicológicos, perfiles de comportamiento y hasta un análisis de su integración social en los vestuarios de sus clubes anteriores. Flick, meticuloso hasta la obsesión, ha pedido saber cómo reacciona el jugador ante la presión, cómo maneja las derrotas y si mantiene la misma ética de trabajo cuando no es titular. Los reportes lo describen como un profesional silencioso, alguien que no busca ser el centro de atención pero cuya influencia se filtra en la dinámica colectiva, especialmente entre los jóvenes. Laporta, que observa todo esto desde su posición de máximo responsable, se permite algún comentario irónico en las reuniones, del estilo de: nos hemos asegurado de que también sepa preparar paellas para los asados del vestuario. Esa manera distendida de abordar las operaciones suele aliviar la tensión, aunque nadie pierde de vista que, detrás de la broma, subyace la conciencia de que la plantilla necesita perfiles que unan más que dividan. En un vestuario con tantas personalidades marcadas, contar con alguien de carácter integrador es un valor añadido. El equipo de comunicación, por su parte, ya ha empezado a trazar los posibles escenarios narrativos en caso de que se cierre el fichaje. Saben que el regreso de Grimaldo tiene un componente emocional que, bien gestionado, podría generar un vínculo inmediato con la afición. Estudian imágenes de archivo, rescatan entrevistas antiguas y planean un storytelling centrado en la idea del viaje de ida y vuelta, un joven que se marcha para crecer y regresa convertido en un profesional completo. Incluso han considerado incorporar testimonios de sus antiguos entrenadores en la Masía, reforzando la narrativa de que el club nunca dejó de ser su casa. Mientras tanto, en las oficinas del área deportiva, surgen debates constantes sobre cómo equilibrar la plantilla sin comprometer el desarrollo de Balde. Flick ha dejado claro que no se trata de traer un sustituto, sino un complemento. La competencia genera excelencia, repite como un mantra. Los analistas de rendimiento han preparado proyecciones que muestran escenarios en los que ambos jugadores pueden coexistir, ya sea alternándose en función del rival o incluso compartiendo minutos en sistemas con carrileros. Esta flexibilidad táctica, que Grimaldo ofrece gracias a su capacidad para jugar en distintas alturas, se percibe como una herramienta estratégica para desbloquear partidos. El departamento financiero, siempre con la lupa sobre cada euro, analiza el coste de la operación desde todos los ángulos. Comparan lo que supone la inversión en Grimaldo frente a otras alternativas del mercado y concluyen que, incluso añadiendo variables por objetivos, sigue siendo una operación de manual, bajo coste inicial, salario asumible y valor residual garantizado en caso de una futura venta. Además, calculan el impacto indirecto que podría tener en el rendimiento global del equipo, desde una mayor solidez defensiva hasta un incremento en asistencias generadas, factores que a la larga repercuten en objetivos deportivos y, por ende, en ingresos. Por supuesto, nada de esto ocurre en el vacío. Cada avance, cada mínimo indicio de acercamiento entre las partes, es objeto de escrutinio mediático. Los periodistas especializados, conscientes de que la afición devora cualquier novedad, multiplican las piezas analizando pros y contras de la operación. En algunos programas deportivos se habla de fichaje inteligente, mientras que otros advierten del riesgo de frenar la proyección de Balde. Estas discusiones, más allá del ruido, terminan reforzando el interés por un jugador que hace apenas unos años parecía alejado del radar culé. El propio Grimaldo, aunque mantiene un perfil bajo, no puede sustraerse a este escrutinio. Su entorno más cercano asegura que, lejos de sentirse presionado, vive la situación con una mezcla de expectación y calma. Sabe que, si se concreta, la vuelta al Barça supondría un punto de inflexión en su carrera, pero también entiende que cualquier declaración precipitada podría entorpecer las negociaciones. Así, opta por el silencio estratégico, limitándose a expresar en privado su ilusión por volver a la ciudad que le vio crecer, sin comprometerse públicamente. Ese silencio estratégico, que en apariencia podría interpretarse como indiferencia, en realidad está medido al milímetro. Grimaldo y su agente saben que cualquier palabra fuera de lugar podría tensar la cuerda con el Bayer Leverkusen, que oficialmente sigue contando con él como una pieza fundamental.
En la Bundesliga, las filtraciones no se digieren con la misma ligereza que en la Liga Española, y un gesto malinterpretado puede ser suficiente para desencadenar un titular explosivo. Por eso, el jugador mantiene su discurso en piloto automático, agradecimiento al club actual, compromiso con la temporada, y ni una sola pista sobre su posible futuro. Su agente, curtido en 1000 negociaciones, incluso ha prohibido a familiares y amigos publicar fotos con mensajes ambiguos en redes sociales. Un simple emoticono azulgrana podría disparar las alarmas en Leverkusen. En paralelo, dentro de la estructura deportiva del Barça, se multiplican los escenarios hipotéticos. Hay un equipo dedicado únicamente a simular cómo la llegada de Grimaldo afectaría al ecosistema táctico actual. Se analizan no solo aspectos futbolísticos, sino también dinámicas internas. ¿Quién ganaría protagonismo? ¿Cómo afectaría a la química del vestuario? ¿Qué impacto tendría en la progresión de Balde? Estas discusiones a menudo se vuelven acaloradas, con analistas defendiendo posturas opuestas en función de los datos que manejan. Unos destacan la fiabilidad táctica del jugador, mientras otros advierten del riesgo de frenar el crecimiento de una promesa de la casa. El propio Flick no rehúye estos debates. Participa en algunas de estas reuniones por videollamada, interrumpiendo a veces a los analistas con preguntas muy concretas. ¿Cuál es el índice de acierto en centros en los últimos 20 metros? ¿Cuánto tarda en recuperar posición tras una pérdida en campo rival? Su estilo directo y su obsesión por los detalles hacen que el equipo técnico afine cada estadística. En una ocasión, uno de los asistentes, nervioso, presentó un dato con decimales redondeados. Flick, con media sonrisa, respondió: en el fútbol, medio metro puede ser un gol o un problema. Nadie volvió a llevar cifras sin precisión quirúrgica. La Secretaría Técnica, además, evalúa la operación desde la perspectiva de la cantera. La idea de que un hijo pródigo regrese tiene un fuerte componente simbólico. No solo refuerza la narrativa de que la Masía sigue produciendo talento, sino que también envía un mensaje a los jóvenes: la puerta del primer equipo no se cierra para siempre. Para Laporta, este tipo de movimientos ayudan a cohesionar la identidad del club y a reconciliar a una parte de la afición que añora los tiempos en que la base de la plantilla estaba formada por jugadores criados en casa. A todo esto se suma el componente financiero. El área económica, que vive permanentemente en tensión con los límites salariales impuestos por la liga, analiza cada variable con lupa. Han calculado que el salario de Grimaldo encajaría sin provocar desequilibrios internos, especialmente porque buena parte del contrato se estructuraría en variables por rendimiento. Esto no solo asegura que el jugador esté motivado, sino que además permite al club mantener su masa salarial bajo control, algo que se ha convertido en prioridad absoluta tras los ajustes forzados de las últimas temporadas. Mientras tanto, la afición, ajena a la complejidad de los números y los informes, alimenta el run-run en redes sociales. Cada vez que Grimaldo publica una foto en Instagram, la sección de comentarios se llena de mensajes de seguidores del Barça pidiéndole que vuelva a casa. Algunos van más allá y le hacen montajes con la camiseta blaugrana, etiquetándolo con mensajes del estilo: «Te esperamos». En grupos de WhatsApp y foros, los aficionados se dividen entre quienes ven en él la pieza perfecta para darle estabilidad al lateral izquierdo y quienes temen que su llegada reste protagonismo a Balde, considerado una de las joyas de la cantera. En este contexto, Deco mantiene un equilibrio delicado: avanzar en la operación sin que trasciendan detalles comprometedores. Sus contactos con el entorno del jugador son casi diarios, pero se cuida de no dejar rastros. Sabe que una filtración inoportuna podría encarecer la operación, peor aún, tensar las relaciones con el Leverkusen, un club con el que el Barça no quiere enemistarse. Por eso, cada conversación, cada intercambio de documentos, pasa por canales seguros y con discreción absoluta. En este punto, con todas las piezas sobre la mesa, la posible llegada de Grimaldo al Barcelona adquiere un carácter casi inevitable, aunque no por ello exento de matices, dudas y ramificaciones que trascienden lo meramente deportivo. Para entenderlo hay que considerar la naturaleza del club en su momento actual, una institución que, tras años de sobresaltos financieros y deportivos, busca estabilidad, identidad y un modelo de gestión más racional. En ese marco, un fichaje como el de Grimaldo simboliza algo más que la incorporación de un lateral zurdo experimentado, representa la convergencia de necesidades tácticas, oportunidades económicas y una narrativa emocional que seduce tanto a la directiva como a la afición. Hansi Flick, cuya figura se erige como pilar de esta planificación, ha sido clave para que la operación tomara impulso. Su insistencia responde a una lectura pragmática: el equipo necesita experiencia, solidez táctica y variantes en la banda izquierda, especialmente en partidos donde la juventud de Balde pueda ser un factor en contra.
Flick, conocido por su rigor meticuloso y su aversión a los vacíos tácticos, ve en Grimaldo la pieza capaz de darle un plus inmediato al engranaje colectivo, no solo como alternativa, sino como motor de competitividad interna. Esa competencia sana, que tanto defiende es, en su visión, la única vía para elevar el nivel del equipo en el medio plazo. La presencia de dos perfiles complementarios en la misma posición permitiría al entrenador ajustar sus esquemas a las demandas de cada rival, aumentando la flexibilidad táctica sin sacrificar cohesión. Desde el prisma del jugador, la operación tiene un peso simbólico difícil de ignorar. Grimaldo, formado en la Masía y curtido en ligas exigentes como la portuguesa y la alemana, encarna la figura del canterano que, tras un viaje de aprendizaje y madurez, está listo para regresar al lugar donde todo comenzó. Este relato, cargado de significado, conecta con un sector de la afición que añora los tiempos en que la cantera surtía de manera natural al primer equipo. Su posible vuelta refuerza la idea de que el Barça sigue siendo un destino aspiracional para quienes crecieron en su sistema, y al mismo tiempo lanza un mensaje claro a los jóvenes talentos: salir para crecer no implica renunciar al sueño culé. Económicamente, la operación se presenta como una rareza en un mercado inflado. Con una cláusula liberatoria que oscila entre los 15 y 18 millones de euros, Grimaldo ofrece un valor competitivo frente a otras alternativas del mercado. Su salario, además, se ajustaría a la nueva estructura del club, que prioriza la sostenibilidad financiera sin renunciar a la calidad. Este equilibrio permite a la directiva reforzar una posición clave sin comprometer el delicado margen salarial ni poner en riesgo otras áreas de la plantilla. A diferencia de fichajes estridentes que suelen venir acompañados de cifras desorbitadas, este movimiento encarna la idea de un Barça más austero pero inteligente en sus decisiones. En lo mediático, la expectación crece casi por inercia. Los aficionados, ávidos de buenas noticias y movimientos que refuercen la identidad del club, ya han adoptado la narrativa del hijo pródigo. Cada gesto del jugador en redes sociales se interpreta como una pista, y cada filtración, por pequeña que sea, dispara el entusiasmo colectivo. La maquinaria comunicativa del Barça, consciente del potencial emocional de la operación, ya trabaja en el relato que acompañaría su hipotética presentación. Historias de archivo, imágenes de su etapa juvenil y testimonios de antiguos compañeros se barajan como parte de una campaña destinada a reforzar el vínculo entre el jugador y la afición desde el primer momento. No obstante, la operación no está exenta de interrogantes. La coexistencia con Balde, uno de los talentos más prometedores de la cantera, será un punto de tensión inevitable. Aunque Flick insiste en que Grimaldo llega para complementar y no para sustituir, en la práctica cada minuto en el campo será objeto de escrutinio. La gestión de los roles y los tiempos de juego será crucial para evitar fricciones, tanto a nivel interno como en la percepción externa. Además, el regreso de Grimaldo supondrá una prueba para la narrativa de competencia sana. ¿Podrá Balde mantener su progresión con un competidor experimentado a su lado? ¿O el fichaje terminará desplazando al joven lateral en partidos clave? En paralelo, persisten las incógnitas sobre la ejecución final de la operación. Aunque todos los actores parecen alineados, jugador, entrenador y directiva, el fútbol moderno está plagado de imprevistos, filtraciones que encarecen los traspasos, clubes que elevan sus exigencias a última hora o movimientos paralelos que alteran el mercado. Deco, encargado de las negociaciones, maneja la situación con discreción quirúrgica, consciente de que un paso en falso podría comprometer la operación. Su objetivo no es solo cerrar el fichaje, sino hacerlo en condiciones que permitan al Barça mantener su narrativa de gestión eficiente y visión a largo plazo. En definitiva, la posible llegada de Grimaldo al Barcelona trasciende la simple contratación de un jugador. Es la confluencia de factores deportivos, económicos y emocionales que, correctamente alineados, pueden ofrecer al club un refuerzo estratégico y un impulso simbólico. Para Flick, representa una herramienta táctica que amplía su abanico de opciones. Para la directiva, una operación económicamente viable que refuerza la plantilla sin hipotecar el futuro. Para la afición, el regreso de un canterano que vuelve en plenitud, encarnando la idea de que el Barça sigue siendo un destino al que se regresa por convicción y no solo por conveniencia. En última instancia, la historia de Grimaldo y su posible retorno al Camp Nou es un recordatorio de que, en el fútbol, los ciclos rara vez se cierran de forma definitiva. Los caminos que se bifurcan pueden volver a encontrarse, y las decisiones tomadas en busca de minutos y crecimiento personal, años después, pueden desembocar en un regreso cargado de significado. Si la operación se concreta, Grimaldo no solo aportará experiencia y calidad a la banda izquierda, también encarnará la narrativa de la perseverancia, la madurez y la capacidad de volver al punto de partida convertido en alguien distinto. Un fichaje, en definitiva, que encaja con la necesidad del Barça de combinar pasado y presente para construir su futuro.